la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. De una vez para siempre. Experiencias de haber encontrado una profesión, un trabajo, experiencias de un amor, experiencias de una mudanza, de un cambio de lugar. Estas experiencias a las que volvemos, de las que hacemos memoria, nos sirven para descubrir qué orientación tuvo la vida entera. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la Biblia da testimonio de eso, guarda la experiencia, la memoria de una experiencia fundante, fundadora, que es esas tribus que tuvieron que atravesar el desierto, que salieron de Egipto entre fugadas y liberadas, y que vivieron esa experiencia de nómades que iban en carpas, esa memoria que se va haciendo borrosa, pero que va entrando, que va siendo clarificada por la fe. Y aparece en la Biblia algo muy lindo. Esos campamentos que iban por el desierto tenían una carpa muy especial. Dios acampaba con ellos. No solo la realidad de que el arca de la alianza se ponía en una carpa, sino algo más profundo. Dios estaba en el campamento, era un vecino, era alguien que caminaba como un prójimo con ellos. Su gloria, su presencia que los había liberado de la esclavitud, los acompañaba en todo el viaje hasta darles la tierra prometida. Los sabios de Israel fueron profundizando en esto y descubrieron que esa palabra que Dios usó para crear el mundo, haya luz, y la luz se hizo, que haya tierra, que haya mar, ¿no? Que haya, ¿no?, diferentes
todas las diferentes criaturas, esa palabra eficaz, esa sabiduría de Dios, que está en Dios, que es Dios, pero al mismo tiempo es como distinta, esa sabiduría fue la que acampó con el pueblo, la que puso su carpa, y que ahora estaba en el templo de Israel, estaba en el templo como una presencia viva, gloriosa de Dios, como un sacerdote que oficiaba en ese templo. Eso nos cuenta la primera lectura. Los discípulos y discípulas de Jesús también fueron ahondando en la experiencia del encuentro con Él. No es que de una se dieron cuenta del todo quién era Jesús. Cuando Jesús les pregunta quién soy, dicen un profeta, alguien enviado por Dios. De a poco se va ahondando esa identidad de Jesús, poco a poco. Un gran maestro de la Biblia, como fue el cardenal Martini, dice, las generaciones que siguieron a Jesús, la primera generación, la segunda, hasta el final del siglo I, que es el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, nos muestran un desarrollo de la fe. Es como que los cristianos y cristianas van ahondando. ¿Quién es ese? Ese profeta de Galilea, que es más que profeta. Entonces, el cardenal Martini dice, por supuesto que los evangelios los podemos leer siempre y en cualquier orden, pero dice así, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo, nos muestra el evangelio de los principiantes, de los catecúmenos, de los que se inician en la fe, de los que van descubriendo que este es el Hijo de Dios. El evangelio de Mateo, es el que leímos el año pasado, Marcos lo vamos a leer es el evangelio de los catequistas, más organizado, nos ahonda mucho más la imagen de Jesús, quién es Él. Lucas sería un paso más, es el evangelio para los evangelizadores, son para los que van a llevar la buena noticia al mundo entero. Entonces ya hay un desarrollo mucho mayor y una hondura mucho mayor en este Jesús, que es la misericordia viva de Dios. Y finalmente Juan, que termina de ser escrito casi al final del siglo I, este evangelio que leímos hoy, dice, es el evangelio de los contemplativos, de los sabios, de los presbíteros en el sentido de la palabra presbítero en griego, ancianos, no por la edad, sino por la madurez de la fe. Más allá de que podemos leer siempre cualquiera de los 4 evangelios, esto nos invita a descubrir que la experiencia de Jesús es algo que se va ahondando, no es algo que lo conocemos de una vez para siempre. Y fíjense qué hermoso este Juan contemplativo, que en la primera página de su evangelio vuelve a repetir las primeras palabras de la Biblia, en el principio, así comienza toda la Biblia. ¿Y qué encuentra en el principio? La palabra creadora de Dios eficaz, que estaba con Dios y que al mismo tiempo era Dios, y que era la luz y la vida del mundo, y que el mundo no la recibió. Va como contando la historia de esa palabra que Dios envía al mundo. Pero cuenta algo inaudito. ¿Cómo nos va a describir a Jesús, que va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio? Dice, la palabra se hizo carne, y la palabra griega que usa es puso su carpa entre nosotros, su morada, como la carpa del desierto. Jesús hecho hombre es Dios que vino a acampar en nuestro campamento. Es maravilloso. Para los que nos gustó de jóvenes ir de campamentos por ahí y subir a montañas y andar con las carpas, qué hermoso, los scouts, qué hermosa idea que entre nuestras carpas humanas Dios puso su carpita como uno más y quiso compartir nuestro fuego, nuestra agua, nuestras exploraciones, nuestro camino. De esa manera está diciendo, Juan no nos va a contar la noche de Belén, sino que describe así la venida de Jesús. Dios puso su morada entre nosotros, está entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad, que son 2 palabras que están en toda la Biblia. Gracia quiere decir amor, misericordia, y verdad no es ideas
es fidelidad. Dios fiel y amoroso, siempre con nosotros. Al comenzar el año y al comenzar este camino, tenemos que recordar esto. Ser cristiano, todo el cristianismo, depende de nuestra relación con Jesús. Todo el cristianismo, ser cristiano, cristiana, es nuestra relación personal con Jesús. No es ritos, leyes, moral, iglesias. Todo eso es como la consecuencia. Si no está esta relación personal y comunitaria con Jesús, todo lo demás se viene abajo como un castillo de naipes. No sirve. Por eso, al comenzar el año, está bueno ante este Jesús que se nos manifiesta, poniendo su morada no solo al lado de nosotros, sino también en nuestro propio corazón. Ahí está la morada, la carpa de Dios. ¿Cómo ha sido y cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo fue nuestra experiencia fundadora de encuentro con Jesús? ¿Cómo lo encontramos? A lo mejor lo encontramos yendo a Luján, en nuestra devoción a la Virgen, cuando nos llevaban al catecismo, por un retiro, por una misión. Vaya a saber, por una experiencia de encuentro con los pobres, quizá por una experiencia triste, una enfermedad, una pérdida. ¿Cómo se origina nuestra experiencia de Jesús? Pero lo más importante es cómo es hoy. ¿Cómo es hoy mi encuentro, mi relación con Jesús? ¿Quién diríamos que es para mí? Porque la invitación que nos hace al comenzar el año es: yo quiero caminar, quiero acampar con vos, con tu familia, en tu vida. De cómo lo recibamos también dependerá nuestra vida, nuestro tono, nuestro estilo de vivir. La Eucaristía es la presencia viva del Señor en la palabra, en los hermanos y hermanas, y en el pan y el vino que se hacen su cuerpo y su sangre. Nos muestran su compromiso de quedarse con nosotros para siempre. Que así sea.